Bueno, nuevamente sean bienvenidos. En este corto video vamos a abordar este ejercicio y vamos a determinar el circuito equivalente de Thevenin entre las terminales A y B. Igual como siempre, vamos a determinar entonces dónde vamos a colocar la referencia del sistema. Como tenemos una sola fuente de voltaje, vamos a referenciar esa fuente de voltaje. Entonces vamos a colocar aquí, en este punto, la referencia del sistema. Por ende, entonces, el voltaje del punto B de nuestro sistema de Thevenin va a ser igual a 0. Quedándonos entonces tres nodos, donde este nodo ya es conocido, dado que tenemos la referencia aquí, podemos decir que aquí hay 30 voltios. Quedándonos entonces dos incógnitas, el voltaje de este punto, de este nodo, y el voltaje de todo este nodo, del nodo completo, completico. Los vamos a nombrar como B1 y B2. Procedemos entonces al planteamiento del B1. Como se los he dicho en otros videos, vamos a asumir que todas las corrientes que ingresen al punto van a ser positivas. Dado eso, entonces azul, naranja y amarillo, tres corrientes van a ingresar a ese nodo. La azul, 30 menos B1 sobre 10. La naranja, 0 menos B1 sobre 2. Y tenemos la amarilla, que sería B2 menos B1 sobre 1. Siempre las planteamos voltaje de la entrada menos voltaje a la salida sobre resistencia. Procedemos a la distribución de los denominadores. Entonces decimos 30 sobre 10 menos B1 sobre 10, que aquí están. B2 sobre 1 menos B1 sobre 1. 0 sobre 2 menos B1 sobre 2. Agrupamos los números puros a un lado, entonces el 30 sobre 10 y el 0 sobre 2. Nos llevamos todos los B1 hacia el lado de acá del igual, entonces como los tres B1 tienen signo negativo, aquí quedarían positivos. El B2 que tengo al lado de acá está positivo, llevándomelo para el lado de acá, entonces va a quedar negativo. Quitamos lo que no necesitamos, este 0 sobre 2 no hace nada, entonces lo podemos quitar de ahí. Común denominador entre 10, 1, 2 y 1, 10. 10 dividido 10, 1 B sub 1. 10 dividido 1, 10 B sub 1. 10 dividido 2, 5 B sub 1. 10 dividido 1, menos 10 B sub 2. Hacemos las operaciones que tenemos aquí indicadas, entonces 10 más 5, 15, más 1, 16. Entonces nos quedaría algo como esto. El 10, como está en ambos lados del igual como denominador, entonces lo podemos cancelar, lo podemos quitar. ¿Listo? Entonces nos quedaría 16b sub 1 menos 10b sub 2 igual a 30. Esa sería nuestra primera ecuación. Vamos entonces al planteamiento de la segunda ecuación del segundo nodo. Empezamos, azul, naranja y amarillo, las corrientes que ingresan a este nodo. Entonces la azul, B1 menos B2 sobre 1, en la plasmada aquí. La corriente de esta fuente está ingresando al nodo, entonces la tomo en ese sentido positiva, 4 y sub X ingresan a ese nodo. La amarilla sería 0 menos B2 sobre 5 en este caso. Vamos para el problema de I sub X, es decir, nosotros solo tenemos B sub 1 y B sub 2, I sub X sería una variable adicional, no la podemos permitir dentro de nuestro circuito. Entonces vamos a buscar I sub X está aquí, es la corriente que circula por esta resistencia de 2 ohmios. Entonces voy a aplicar la ley de Ohm. Esta corriente sería igual a voltaje a la entrada menos voltaje a la salida sobre la resistencia. En este caso entonces sería B sub 1 menos 0 dividido entre 2. ¿Cómo queda plasmado aquí en la parte inferior? B sub 1 menos 0 sobre 2. Quito el 0 que no me sirve para nada, entonces B sub 1 sobre 2. Y esto es lo que yo voy a reemplazar aquí. Esto queda plasmado acá abajo. Vean que la azul queda igualita, la amarilla queda igualita, la única que cambia es la naranja, que voy a cambiar entonces es I sub X por el valor que acabamos de encontrar. Proseguimos. Vamos entonces a distribuir denominadores, lo que hemos hecho normal, entonces B sub 1 sobre 1 menos B sub 2 sobre 1. 4B sub 1 sobre 2 más 0 sobre 5 menos B2 sobre 5.
Proseguimos. Común denominador entre todos estos, que no hay necesidad de cambiarlos al otro lado del igual ni de separar números porque no tenemos números puros por completo. Entonces, común denominador me da 10. 10 dividido entre 1, 10 veces 1. 10 dividido entre 1, menos 10 veces 2. 10 dividido entre 2, 5 por 4, 20 veces 1. 10 dividido entre 5, 2. 2 veces 2. No coloco el 0 porque el 0 no nos sirve para nada en este caso. Agrupamos B1 con B1, B2 con B2. Entonces tenemos 10 y 20, me quedarían 30 B1. Menos 10 menos 2, menos 12 B2. Tendríamos entonces la ecuación 2. Con lo que podemos plantear nuestra matriz. Nuestra bella matriz. De esta ecuación entonces tenemos 30 menos 12, 0. Y en la primera ecuación, que está por aquí arriba, tenemos 16 menos 10, 30. Entonces eso es lo que tenemos aquí en nuestra matriz. 16 menos 10, 30. En este caso, analizando este señor, ¿ya? El voltaje Thevenin sería entre A y B. Entonces sería el voltaje de A menos el voltaje de B, como se los he explicado antes. ¿Qué quiere decir eso? Voltaje de B es 0, voltaje de A es B2. Entonces voltaje Thevenin sería B2 menos 0. Quiere decir que el voltaje Thevenin es B2. Entonces en ese caso venimos aquí y solo vamos a plantear el B2. Intercambiamos esta columna por esta que está aquí afuera, porque esta es la columna de B2 en la parte superior. Entonces vea que queda 16, 30, 30, 0. El de la parte inferior sí es el original, entonces 16, 30 menos 10, 12. Y aplicamos el mismo procedimiento, 0 por 16, menos 30 por 30. Recuerden que esta diagonal tiene un menos adicional. Menos 12 por 16, más 30 por 10. Entonces proseguimos aquí más abajito, dice que 0 por 16, 0, 30 por 30, 900, 12 por 16, 192 negativo, y 30 por 10, 300. Quedándonos entonces arriba menos 900 y abajo después de la resta 108. Para un total entonces de un voltaje Thevenin de menos 8.3333 en unidades de voltio. Esa sería para la parte del voltaje Thevenin que ya quedó listo ahí. Ahora, para la corriente de cortocircuito, vamos a hacer el corto. El corto físico se hace entre A y B. Como hicimos un corto físico entre A y B, ustedes ya pueden visualizar que cambió. Vean que esta resistencia va a desaparecer. ¿Por qué desaparece esa resistencia? Dado que 0 voltios acá abajo y 0 voltios aquí arriba, esta resistencia no estaría haciendo nada en nuestro circuito. Por ende entonces, el voltaje 2 desaparece y queda solo en 0. Solo necesitaríamos calcular el voltaje 1. Listo. Voltaje 1 lo vamos a volver a plantear, pero es la misma ecuación, solo va a cambiar esta parte, la amarilla, la azul y la naranja van a quedar iguales, no las vamos a cambiar para nada. Va a cambiar y la amarilla que cambia es, ya no hay B2, sino que es 0, entonces 0 menos B1 sobre 1. Es lo único que va a cambiar. Entonces los invito para que ustedes realicen la verificación y se van a dar cuenta de que solo va a cambiar este 0 que está aquí. Aquí en la ecuación anterior teníamos era un B2, ahora es 0. ¿Qué nos va a quedar? Solo una variable, ¿ya? El B1. Hacemos lo mismo de ahorita, pero solo nos va a quedar el B1. Quedándonos un B1 de 1.875 en unidades de voltio. Después de hacer todo el proceso. Esto solo nos va a quedar una incógnita y aquí está, aquí se las dejo de nuevo. Planteamos las ecuacioncitas, planteamos las cositas, cada una de las corrientes. Recuerde que la única que cambia es esta, la amarilla, y realizamos el cálculo de ese voltaje, de ese B1. Después de realizar ese cálculo de B1, nos queda que es de 1.875 voltios. ¿Qué quiere decir eso entonces? Calculamos el voltaje, pero a nosotros nos preguntaron fue por la corriente. Dado eso que tenemos ahí, entonces aplicamos en este nodo la segunda ley de Kirchhoff, la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces decimos corrientes que entran igual a la que salen. En este caso entonces decimos que aquí entra la azul, entra la naranja y sale la verde. Tenemos entonces que esto es B1 menos 0 sobre 1, perdón, aquí es sobre 1,
Aquí es B sub 1 menos 0 sobre 1. Aquí es sobre 1. Aquí cometí un errorcito, entonces es sobre 1. Más 4 y su x. Esto 4 y su x. En este caso y su x es igual a b1 menos 0. Recuerde que b sub 2 cambió. B sub 2 es 0 ya, entonces b sub 1 menos 0, b sub 1 menos 0 porque es esta y su x que baja por aquí, entonces b sub 1 menos 0 sobre 2. ¿Listo? Entonces nos queda aquí. Cambiamos esto, recuerden que aquí es 1. ¿Ya? Es b sub 1, aquí b sub 1 menos 0, porque b sub 2 es 0 sobre 1. Vamos a realizar ese cambiecito. Bueno, proseguimos entonces aquí más abajo. Entonces aquí hacemos este cambio. Aquí es 1. Por ende, entonces aquí también hacemos un cambio. Aquí solamente es 1, y realizamos el cambio aquí abajo, entonces que también esto hay que cambiar. Entonces tenemos 3.75, tenemos entonces aquí 3.75 más 1.875, dándonos una corriente de 5,625 en unidades de amperio. Verificamos 3.75 más 1.875, 5.625 en unidades de amperio. Entonces vea que con este ya podemos sacar entonces cuánto es la resistencia Thevenin de nuestro circuito. ¿Ya? Se debe cumplir entonces esto, por eso ese circuito lo tuvimos que hacer calculando voltaje de circuito abierto y corriente de cortocircuito, dado que había una fuente controlada aquí. No podemos calcular la resistencia directamente, entonces nos toca calcular primero el voltaje y luego la corriente de corto para mirar a ver cómo calculamos la resistencia. La resistencia entonces es solamente despejar de aquí, resistencia es voltaje sobre corriente de corto, y de ahí sacamos entonces la respectiva resistencia. Recapitulamos entonces. Calculamos entonces el voltaje de circuito abierto desde aquí, voltaje entre A y B. B es 0, el voltaje de A es B sub 2, entonces B sub 2 es el voltaje de Thevenin que nosotros necesitamos. Proseguimos entonces, planteamos la ecuación 1 durante todo este proceso, planteamos aquí ecuación 1, ¿listo? Aquí planteamos la ecuación 2 en este proceso, aquí, planteamos ecuación 2, planteamos Kramer y determinamos el valor del voltaje. Seguimos y vamos a plantear el cortocircuito. Entonces verificamos aquí, vamos, planteamos, seguimos, calculamos entonces el voltaje, aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff y determinamos entonces el valor de la corriente de corto. Me dice una corriente de corto de 5.625. Bueno, jóvenes, espero que este video sea de ayuda para ustedes, que tomen atenta nota. Muchas gracias.